Bienvenidos, bienvenidas a esta entrevista de TV Luz para el Mundo. Soy Yanis Sidania, coach emocional e instructora de Mindfulness. Hoy tengo el placer de entrevistar a Inés Justicia y a Biel Giner. Inés es tarotista, maestra de Reiki, maestra de registros akáshicos y medium, también tarotista. Biel es psicólogo clínico, medium y vidente. También hace terapia de sistemática de constelaciones familiares. Y bueno, tengo el honor de estar con vosotros y comentarme qué tal estáis. Bien, muy bien, muy contenta de estar aquí. Sí, Muy bien. agradecidos. Bueno, es un gustazo teneros, de hecho, por toda la temática que vamos a tratar en el día de hoy. Me gustaría preguntaros cómo empezó vuestro camino espiritual. ¿Quién Si quieres quiere empezar tú, responder bien. primero? Empiezo yo, ¿vale? Bueno, mi camino espiritual es que empezó desde niño. Empecé desde el tengo miedo, no sé qué me pasa, a empezar a querer desarrollarme. Porque claro, yo pues bueno, tenía esa tendencia también, ¿no? Tenía mucho miedo por sentir lo que sentía, pero luego tenía esa tendencia a ver películas de brujas, de fantasmas. Y bueno, viendo personajes, que en este caso eran de ficción, pero bueno, me inspiraron a decir, oye, pues yo quiero aprender. Y veía tiendas esotéricas y yo con mi paga la ahorraba y me compraba libros de brujería, de esoterismo y ocultismo. Y así empezó mi línea. Yo a los 12 años empecé a leer el tarot porque quería canalizar un poco lo que me pasaba de no sentir las cosas cuando me llegaran, sino cuando yo quería ver y cuando no quería ver, no ver. Entonces, eso fue como una herramienta que ya nada más tocar las cartas ya empezaba a llegar información y cuando no, no. Porque a veces, pues eso no me decía llegaba nada y luego otras veces entrabas en el autobús y tocabas a alguien y te empezaban a llegar informaciones que no puedes hacer nada con eso y es súper intrusivo además. Y así empecé. Interesante, bien. O sea, que conectaste directamente con el tarot. Se dice que el tarot es un puente para entrar en esa conexión del más allá, Sí, al en lo final es invisible. sí, como proyectiva, ¿no? Porque al final tú ves en las representaciones que son muy simbólicas Mm, y esa información te va llegando a tu psique y cada carta tiene muchos significados, pero siempre te venía, ¿no? La información que tenía que ver con la persona que tienes delante. Entonces, claro, es una herramienta que sí que trabaja mucho la intuición. Entonces, yo lo canalicé porque yo ya recibía información, ya era evidente, entonces canalizaba esa información, pero de manera caótica. Entonces, no quería que me llegara siempre que no lo quisiera o que no me lo pidieran. Entonces, claro. me fui por ahí. Luego estudié para psicología a los 17 años, que bueno, yo quería entrenarme, pero fue mi primer curso pagado, o sea, que iba a cursos, porque yo el tarot fue primero autodidacta. Y bueno, yo quería que me entrenaran, pero ahí eran científicos que estudiaban gente como yo. Entonces, pues no aprendí que había más gente como yo, que hacía lo mismo o cosas, o otras cosas. Bueno, Wow. me dio una buena base. Muy bien. ¿Y tú, Inés? Cuéntanos tus inicios. Pues yo también empecé de niña, empecé con 13 años a tener percepciones, a sentir cosas que no identificaba que eran. También toqué la magia, que en aquel entonces, que cualquiera lo diría, porque ahora no hago nada de magia, hacía mis rituales, me compraba mis libros de magia, que era lo que más me llamaba la atención. Y luego ya cuando empecé a estudiar la carrera, pues terminé la carrera y en aquel entonces decía con 20 años, ¿qué hago yo ahora con mi vida? He terminado la carrera, no sé si me gusta, entonces descubrí que existía el tarot, que había una Ujú. escuela de tarot al lado de mi casa que yo ni sabía, o sea que de repente llevaba toda la vida viviendo allí y como que se me abrieron las puertas y me pasaba lo mismo que a Biel, que cuando yo tocaba el tarot era como un disparador, me llegaba mucha información mediúnica, sobre todo me llegaba mucha información de enfermedades. O sea, Ah, yo sí, cogía el tarot y empezaba a recibir información, sabía que había gente a mi alrededor, porque una cosa que siempre he tenido desde que soy pequeñita es la mm, sensación de presencia, que es sentir a los muertos en un lado o en otro. Eso siempre, pero es que pensé que era lo normal, que todo el mundo sentía esas presencias.
Entonces ahí empecé a estudiar con 20 años, empecé a estudiar Reiki, resultó que mi maestro de Reiki era medium, y entonces ahí empecé a estudiar mediunidad y bueno, pues tarot y todo lo que he estado estudiando. Pero también empecé desde chiquitita, con 13 años aproximadamente. Desde pequeñitos. Qué interesante experiencia habéis tenido cada uno. Esto es que me encanta todo lo que es el mundo de lo invisible, toda esta parte mística, que bueno, que muchas personas no creen en ello, pero en mi caso sí, sí creo. Me encantaría saber, Inés y Biel, si hubo algún momento en vuestro despertar que marcara un antes y un después. Para mí, igual no, igual para mi familia sí, ¿no? Porque es la primera vez que me mostraba mucho al mundo. Yo he sido muy, claro, homosexual, medium. Quiero decir, yo he tenido muchos secretos. De hecho, creo ahora me llaman el medium de los secretos porque, claro, yo he sido muy hermético y no hablaba. Pero esa noche yo tenía fiebre, tendría 7 años. O sí, sí, 7 años. Y me acosté con mi madre y le Ujú. describía. Es la primera vez que vi un desencarnado tan físico, porque lo veía allí presente, era como un gusiluz, o sea, se notaba, se podía diferenciar que no era una persona eh, hum- humana o por lo menos con cuerpo, pero le describí a su abuelo, a mi bisabuelo, el cual no hay fotos, yo no conocía y bueno, yo se lo describí. Ella me dijo, claro, mi madre es médico, mente científica, me dijo bueno, pues eso, que durmiera. Ella se decía, Maite, tiene una alucinación febril, lo has estudiado, no pasa nada. Está describiendo a tu abuelo, pero bueno, puede ser casualidad. Y 20 años después, una amiga en común le preguntó, oye, cuando yo ya salí del armario espiritual, evidentemente, le preguntaban, ¿no? ¿Cómo es vivir con Biel? Y me dice, pues bueno, pues siempre ha sido muy callado, pero una vez me asusté mucho porque pasó esto. Y estaba describiendo a mi abuelo. Claro, cuando la oí, que estaba afirmando, que estaba describiendo a su abuelo, es como de, ¡ah! Me has tenido 20 años engañado. Y bueno, para mí eso fue revelador. Claro, qué Mm. interesante. Inés, ¿y en tu caso? Pues en mi caso fue relativamente hace poco. Yo creo que hace 6 años que logré superar el síndrome del impostor Ujú. y salí de mi armario mediúnico y empecé a decir al mundo entero que yo era medium. Y de hecho me lo tatué hasta en la piel. En el cole de mis niñas escribo que soy medium cuando ponen la profesión y yo llevo la mediunidad por bandera. Entonces para mí eso fue un antes y un después. Cuando salí del armario y dije, yo soy medium y no pasa absolutamente nada. Y a quien no le guste, que no mire. Porque han Qué sido muchos bien. años de estar callada, de ser la rara. Y bueno, me harté de ser la rara y si era la rara, por lo menos que fuese con conciencia. Y hace como 6 años que nació mi hija Canela, que me pude tomar un año entero sabático para mí, para reflexionar sobre qué quería yo en la vida y decidí que quería ser lo que yo sentía, que era ser medium. Y ahí fue donde empecé a grabar vídeos y a decir abiertamente que yo era medium. Qué Mm. interesante, porque ahí siempre nos llevan los prejuicios, ¿no? A lo que nos han marcado realmente la propia sociedad, la familia, incluso el hablar de, bueno, eres medium, tarotista, canalizador, es como, eres un bicho raro, como lo acabas de decir tú, Inés. Entonces, romper con esos paradigmas, ¿no? Imperantes, estos paradigmas que nos atan, ¿no? Y nos encadenan totalmente. Cuando os conocí la primera vez que me puse a investigar vuestra vida a nivel personal y profesional, me llamó mucho la atención, bueno, el hecho de Biel, que eres psicólogo clínico y tú eres, Inés, educadora social. Imagínate del mundo donde venís vosotros, me imagino que cómo encontráis ese punto entre lo que habéis estudiado en un primer momento para que se reconectara con esa esencia de vuestra alma, porque es una conexión, es algo que surge ahí de manera inexplicable. Mm. Me costó mucho, estaba muy dicotomizado y muy dicotómico porque sí, porque por un lado estaba la ciencia y por el otro estaba la espiritualidad. Y una espiritualidad no se puede evidenciar, que hemos visto que sí, yo tuve el descubrimiento, que eso también es la banderada Inés, yo ahí mezclo más cosas y también las estoy acomodando para que no todo es evidencia, ¿no? Pero, pero me dio mucha,
mucha tranquilidad. El decir, mira, o sea, no podemos demostrar que haya un espíritu ahí, pero sí podemos demostrar que hay evidencias que tú no puedes, o sea, no puedes explicar. Al menos con el método científico no hay nada que pueda probar que lo que estamos haciendo no tiene truco. Y es verdad, no tiene truco. Quiero decir, es una persona que si hacemos, es que aparte nos exponemos un montón, Inés y yo. Sí, Nos ponemos en ferias, subimos directos, quiero decir que ni siquiera son sesiones grabadas, que también, y extractos de sesiones, sino que puede subir quien quiera y puede probar quien quiera. Y la cuestión es que incluso mi padre decía, oye, ¿cómo es el truco? ¿Cómo es el truco? Porque aciertas un montón. Y yo, papá, que no acierto, que yo no soy adivino, que no hago mentalismo, que no son trucos, que hablo con con los fallecidos. fallecidos. Sí, eso le pasó a Hay mi gente que- madre en la última feria, que mi madre vino a la última feria, oye, y como que le costaba entrar en la mediunidad. Había evidencias que eran clarísimas para ella, porque yo las reconocía en Biel, y mi madre como que le costaba mucho. Yo, mamá, es que son para ti, para mí las evidencias. Mamá, es que esto funciona así. Ay, es que no me había dado cuenta, o sea, como que también le cuesta un poco. Mm, Claro. Nosotros Mm, creemos que hay que psicoeducar mucho, porque sí, la gente se cree lo que ve en las películas. Y tiene una parte de realidad porque muchas de las películas se documentan muy bien, pero no es toda la verdad. Nosotros no hablamos como si fuera una conversación fluida, o sea, nos van mandando extractos y la persona tiene que ayudarnos porque identificaría esas piezas de puzzle y ellas tienen que completar el puzzle, los consultantes. Entonces, la gente que viene y, Ale, dime cosas. No, no funciona así. no. O claro. dame mensajes. Bueno, primero voy a darte evidencias para que sepas que es papá y luego ya te voy a dar un mensaje. Pero primero necesito que tú me confirmes que es papá y me hace falta que me ayudes, porque yo sola, entre papá y yo, no podemos hacer la sesión. Si somos tres, somos tres. Eso es algo súper importante que en nuestras sesiones lo dejamos súper claro al principio. Y en los directos, que es lo que dice bien, es que nos exponemos muchísimo. O sea, nos exponemos a que nos llamen de todo, pero no nos importa con tal de llevar nuestra pasión por ahí, no nos importa. Incluso por el hecho de que estamos educando, porque yo Mm. de hecho hice un reel después, porque hubo una mujer que era una sesión con un hijo fallecido, entonces era una mamá, pues que lo estaba pasando mal, ¿no? Y le dimos evidencias y había una que yo le di que no le resonaba. Bueno, pues no nos trabamos ahí, pues no lo estamos entendiendo muy bien, pues pasamos a otra cosa o que nos lo explique de otra manera. La cuestión es que yo estaba viendo no era una mariposa, era un dragonfly, una, La libélula. una libélula. Y no le hacía sentido. Y dije, bueno, pues ya está, pues suelta. Todo lo demás le hacía sentido, pues bueno, si el 80% de las evidencias corroboran que es la persona, lógicamente lo damos por válida. Incluso en la ciencia tienen un margen de error, entonces no nos vamos a, ¿sabes?, a machacar porque a nosotros se nos exige mucho y a la ciencia no tanto, pues bueno, vamos a ser equitativos. La cuestión es que a los 3 días me mandó un mensaje y me dijo que sepas que lo de la libélula fue la mejor de las evidencias y estoy súper agradecida. Y yo decía, ay, cuéntame. Y me dice que encontró una libreta que tenía en la portada una libélula y que cuando la cogió eran redacciones o no sé si hacía no sé, una especie de diario, no lo sé realmente lo que era, pero bueno, eran redacciones hablando de ella, de su madre. Entonces, claro, para ella fue un mensaje de todo eso es lo que pensaba mi hijo de mí y eran mensajes bonitos de mi mamá, me ha hecho una comida preferida, no sé qué. Y bueno, que dijo que estaba encantada. Porque, Total. claro, asoció enseguida el... Entonces, ¿qué pasa? Yo le dije, no es por llevarme la medalla, pero déjame que haga un reel para educar a la gente y que no todo les hace sentido, pero que luego igual cae una ficha que tú no te das cuenta en la sesión o que cuentas la evidencia en la familia y tú no la sabías esa información, pero porque no habías nacido y luego otro te la corrobora. Claro, porque en las sesiones la información a veces, cuando tú la dices en la mitad de la sesión, al consultante no le hace sentido. Es después, al pasar de los días, que dices, hombre, ¿cómo no me da yo cuenta de esto? O que pones la grabación a toda tu familia o a tu mamá y de repente dice la madre, hombre, que sí, que esto es súper importante. Entonces, hay Claro. evidencias que no se confirman en la sesión. Por eso nosotros decimos todo lo que nos pase por la cabeza. Cualquier cosa que nos pase, que sintamos, que olamos,
porque todo eso puede ser una evidencia para ahora o para los días posteriores. Mm. Claro, está muy interesante cómo lo hacéis y sobre todo educar desde vuestra experiencia y aparte lo que habéis estudiado, ¿no? En lo que hacéis hoy en día, porque el hecho de que baje o canalicéis una información y que en ese momento no resuene con la persona, no quiere decir que la evidencia no es cierta. Es todo lo contrario, qué experiencia más bonita la que nos trajiste, Biel, Mucha con gente respecto a Sí. esta señora. ¿Sí? ¿Ibas a No, que comentar digo algo? que nos ponemos delante mucha gente, entonces, claro, si por ejemplo en el directo hay dos personas, puede que hayan fallecidos de las dos partes. Entonces hay veces que sí que nos ha pasado también que la evidencia que le estamos diciendo a la persona nos dice que no, que no, que no, que no le corresponde y que no sabe de lo que le hablamos, y el de al lado dice, yo sí, es que esa es mi tía. Y entonces, claro, porque a veces se nos cruzan Claro, y mensajes. aparte yo Claro, lo que siempre digo es que lo que ocurre con el medium es que es un valiente, que el medium es un valiente que es capaz de ponerse y exponerse en un directo o en una feria con 200 personas. Los medium realmente no tenemos el don de la valentía, otro don no tenemos. Somos unos claro. valientes que nos exponemos y estamos, bueno, a ver qué ocurre, pero nos vaciamos enteros en la sesión para dar toda la información. Ujú. Hay una pregunta que tengo curiosidad en conocer. ¿Qué os movéis hoy profundamente a hacer lo que hacéis como medium? Wow, buena pregunta. No te he escuchado bien, perdona. Sí, ¿qué os movéis hoy profundamente a hacer lo que hacéis como medium? A mí me mueve sobre todo el hecho de que sea educativo, de que la mediunidad no da miedo, no son espíritus malos, es decir, son familiares, ¿qué te van a hacer? Em, Hay mucha desinformación y tenemos que desmitificar muchísimas cosas que a lo largo de los años, tanto el catolicismo como algunos propios mediums incluso, dan como una imagen de miedo y de oscurantismo que no es esa la misión. La misión es dar mensajes de luz, Mm, incluso cuando haya algo que no está, que está inconcluso, porque muchas veces en una sesión pues, ha venido el abusador. Lógicamente para ti no va a ser una sesión bonita, pero quizás sí que es muy sanadora. claro, claro. Hay un punto importante justamente del trabajo tan lindo que estáis haciendo. Ahora me encantaría si me quiere añadir algo. ¿Quieres añadir algo a lo que Sí, acaba de yo una responder cosa que Biel? me parece muy, muy importante es lo que dice Biel, pero educar a los niños. Qué bonito. Educar a los niños en una mediunidad laica. Que Sí, porque yo, por ejemplo, soy agnóstica y si hubiese escuchado a algunos otros medium que son católicos y que dicen que la mediunidad solo puede ser católica, me hubiese confundido en mi adolescencia, hubiese dicho, "¿Y entonces yo qué soy? ¿Dónde estoy?". Creo que los niños no tienen que pasar lo que nosotros hemos pasado. La incomprensión, la angustia, los miedos. Creo que educar a unos niños desde pequeñitos en la mediunidad es súper importante. Yo, sí. por ejemplo, a mis hijas, vamos, mi hija mayor tiene una ouija y, y mi hija pequeña sabe que mamá es medium. Mm, Creo que eso es algo sí. que tenemos que Qué, hacer. Súper importante. qué importante lo que traes y lo que acabas de comentar, Inés, de educar a los niños, a nuestros niños. Fíjate, le comentaba antes de entrar a la entrevista a Biel justamente que yo he sido de esas niñas que vengo de una creencia religiosa católica al 100% y desde pequeña sentía, percibía, oía. Y cuando yo le trasladaba a mi familia, he visto, he escuchado, he sentido todo lo trasladaban a que era lo malo, que eso eran demonios, que eran cosas que tenían que ver con el lado oscuro y yo me daba aquel miedo, aquel pánico, no sabía cómo gestionar lo que me pasaba. Recuerdo que una de las cosas que me sucedieron cuando tendría unos 9 años, 10 años, yo estaba en la ducha, me estaba bañando y de pronto siento que me agarran por la parte de atrás en las manos y tiran de mí hacia atrás. Cuando yo me veo las manos, mis manos estaban totalmente moradas. O sea, esa fuerza, esa energía que llegó ahí,
fíjate la fuerza que traía, que mis manos estaban moradas y mi familia no entendía, no comprendía. Me decían, oye, mira, tocaste algo que tuviese tinta y yo nada. O sea, nadie sabía explicarme qué era lo que me pasaba. Los ruidos, los sonidos, lo que yo veía, lo que escuchaba. Cuando mi abuela muere, por eso yo creo en estas cosas, porque yo de niña lo vi, lo viví. Mi abuela, yo la vi. Mi abuela se comunicó conmigo. Yo trasladaba esto a mi familia y ellos lo ponían como que no, que es que me olvidara todo ello, que esto tenía que ver con el diablo, con demonios. Me llevaban a sitios supuestamente en donde me iban a trabajar para que yo no para que yo dejara de percibir y demás. Entonces yo ahora que soy madre, mis niños también sentían y percibían y lo traté de una manera natural de nosotros en la vida, que son procesos que también podemos tener distintas conexiones en las distintas dimensiones que existen, ¿no? En este universo tan infinito. Y sin embargo, la educación que le he dado a mis hijos ha sido totalmente distinta. Como lo dice Inés, hay que saber mostrarles a ellos que eso no es nada malo, que eso forma parte de nosotros. Claro, ¿No? y entender una mediunidad, lo que hablamos, la nueva mediunidad, ¿no? Que es lo que nosotros siempre hablamos, una mediunidad laica. Da igual qué tipo de religión tengas tú o qué tipo de creencia, que la mediunidad no está condicionada por eso. Tú puedes ser musulmán, puedes ser católico, puedes ser judío, pero eso no te quita para ser medium. Todo el Mm. mundo puede ser medium. Exacto. Hay algo que en una de nuestras conversaciones me encantó y lo quiero recalcar. Vosotros habéis investigado mucho, estudiado durante más de 20 años de experiencia lo que son las ciencias ocultas y el trabajo que hacéis es un trabajo ameno, cercano y para empoderar a las personas, que entiendo tanto adultas como niños, para que puedan conectar con esa magia interna a través de vuestra investigación y de ese hermoso trabajo que hacéis. Sí, yo de hecho doy formaciones para que llevar la mediunidad a todo el mundo. Tengo formaciones desde iniciación para la gente que tiene más miedo o que tiene como más repelús a la mediunidad, hasta cursos de mediunidad avanzado para gente que dice, y ahora yo termino la formación de mediunidad, ¿qué hago? Pues para especializarse. Entonces, Sí, porque creo que sí. es muy importante llevarlo a todos los sitios y dejar de Mm. ver esto como un don. Esto no es un Mm, don, es una habilidad psíquica que todos tenemos. Es como la música, al final tú puedes venir con ese don, ¿no? Ya activo porque tienes esa misión y con 4 años tocarte el piano, divino. Pero bueno, oye, yo igual no tengo ese don activado, pero si te voy a clase durante 4 años, al final te toco el piano también. Claro, Esto lo puede desarrollar cualquier persona, por lo que acabáis de decir. O sea, da sí, igual, da Sí. igual. se desarrolla. Bueno, Inés y Biel, hay un reencuentro del cual yo quiero hablar. Sí. Tiene un sentido y una transformación para todas aquellas personas que participen en este reencuentro. El 6 de diciembre vais a ofrecer el reencuentro. Pues, comentaros por qué es ese nombre. ¿De dónde parte? Pues parte de, porque nosotros colaboramos con otra persona que también es medium, y entonces a ella le pareció un nombre precioso porque realmente en la gira que vamos a hacer, que se llama El Reencuentro, nosotros como medium vamos a conectar a la persona que está viva con sus familiares fallecidos. Habíamos pensado, y esto viene un poco de cómo regalar a todos los consultantes con los que conectamos una plantita para que se lleven como ese recuerdo o ese reencuentro a su casa. Entonces parte un poco de ahí, ¿no? Como de esa conexión entre la persona que ya no está visible, que está trascendida, y la persona que está viva. Qué Nos bonito. parecía súper bonito ese nombre. Estamos colaborando, ¿no? Es nuestra representante. Es nuestra representante, sí. Representante. Que ahora como somos artistas ya nos representan. Tenemos representante. No, pero si queremos llevarlo y que lógicamente serán momentos emotivos y habrán momentos emotivos, pero queremos darle un poco como de aire fresco, que no todo sea llanto en un duelo, Ujú. que puedan haber risas porque está recordándote, sigue existiendo y te sigue acompañando. Por lo tanto, es motivo de risa, o por lo menos de sonrisa. De felicidad. El motivo de felicidad es saber que tu papá está contigo y que sabe que ayer comiste macarrones, que puede parecer una cosa banal, pero realmente que tu papá estuviese contigo ayer es algo muy importante, que también define un poco la espiritualidad, ¿no? Como este ciclo de la vida. Claro.
que es un Mm, ciclo natural en sí. Nacemos, estamos aquí en el tiempo que nos corresponde a cada uno, pero que luego vamos a partir. Que ese partir no sea desde el dolor, duele porque lógicamente nos atamos a esos apegos terrenales, pero Mm, que cuando alguien parte, y vosotros lo sabéis mejor que cualquier otra persona, que no es un para siempre, es un hasta luego en sí, porque ellos están ahí, ellos sí, forman parte de todo este mundo tan dual, ¿no? Y que realmente incluso tratan de comunicarse con nosotros, pero no somos capaces de ver esas señales, mm. mm, ¿verdad? mm. ¿Qué representa reencontrarse para vosotros en este encuentro? Pues yo creo que lo que ha dicho Biel, felicidad. Yo, por ejemplo, pienso en mi papá, ¿no? Que está fallecido, y pienso en reencontrarme en una sesión y sé que mi padre va a decirme cosas que me hagan reír, porque sé que mi padre lo que quiere es que yo sea feliz, como todos los papás, todas las mamás y todos los fallecidos. Nos van a dar momentos de felicidad, incluso de nostalgia, pero una nostalgia bonita. Entonces el reencuentro es eso, es compartir otra vez. ¿Qué transformación o toma de conciencia van a tomar las personas que estén allí? Pues sobre todo que no se acaba aquí, que no se acaba aquí, que simplemente la muerte no es lo contrario a la vida. Lo Ujú, contrario a la vida es el nacimiento, la muerte, o sea, la vida es infinita, es ujú. eterna. Es eterna. Lo que muere es el cuerpo físico, pero nuestro espíritu sigue estando y permanece eterno. Mm. Exacto. Somos eternos. ¿Cómo se puede aprender a confiar en lo invisible sin perder los pies en la tierra? Con la evidencia, ¿no? Yo es La que sí, evidencia, la verdad es que da mucha base. Yo da es mucha verdad seguridad. que sí, mucha seguridad, porque yo empecé por lo más intangible Yo- y Ujú, hasta hace 3 años que no empecé con la mediunidad evidencial, claro, también es verdad que no toda la espiritualidad puede ser evidenciada. Tú si hablas con un guía espiritual o con un ángel, ¿cómo puedes evidenciar? Quiero decir, no se ha manifestado como para poderlo medir, pero claro, yo a tu papá, si está fallecido y lo estoy viendo, lo describo, me dice la comida favorita, a dónde te ha llevado por el cumpleaños, quiero decir, son evidencias que tú vas a ujú, contrastar y que yo no sé y que por tanto me las está contando él. Entonces, incluso datos que tú, porque la mediunidad realmente está investigada científicamente. Y diferencia lo que es telepatía, que también está investigada, a lo que es lectura psíquica, que al final tu campo energético contiene también tus memorias. Entonces te puedes ujú, extraer de ahí las memorias y no estar haciendo mediunidad. Pero claro, cuando damos datos que la persona no sabe, ni tiene esa información en el aura, ni se la está pasando telepáticamente porque no está pensando en eso, porque no lo sabe. Entonces ahí es cuando evidenciamos de que hay otra conciencia que te está revelando esa información. Y Ujú, eso está súper estudiado. Lo que pasa es que esos estudios no salen, o claro. no se sí, dan mucho, pero sí que está estudiado. sí. Lo que pasa es que yo creo que esta es una información que está más que estudiada, pero la ocultan, porque Me tal vez interesa, no interese que la Mm, sepamos, me como interesa muchas cosas porque más. el miedo al final, o sea, la política del miedo es control. Y cuanto mejor nos tengan controlados, mejor. mejor. Sí, Ahora necesitábamos un sacerdote para estar con el mundo espiritual conectado. Si tú Mm. eres tu propio templo, no necesitas a nadie. Tú eres tu propio sacerdote, tú eres la conexión. sí, Mm, Ese totalmente, Inés. empoderamiento. Estoy de acuerdo. Es lo que estás diciendo tú, Biel, es un adoctrinamiento que hemos recibido desde el vientre de mamá. Ya sin nacer nos están poniendo un nombre, hasta una profesión, sin realmente saber nosotros que vamos a estudiar esa profesión X. Y así nos van programando y nos van desconectando de nuestra propia esencia. De hecho, los niños están conectados. Anteriormente se decía hasta los 5 años. Ahora hay estudios que verifican y avalan que hasta los 7 años están conectadas con esa divinidad, con esa esencia, pero ya después lo olvidan. Y se dice que el alma evoluciona cada 7 años. Entonces pasan después a la edad de la adolescencia, como se suele decir en Kabbalah, es la edad de la dolencia en sí. Entonces hay un mundo aquí detrás muy interesante que debemos de estudiar, investigar, conocer, practicar y sobre todo ponerse de la mano de medium expertos como vosotros para poder
abrir y tener esa apertura, ¿no? Para lo que nosotros llamamos esta nueva humanidad. Estamos Ujú. poniendo esa semillita, cada uno desde su lugar y su sitio. Me gustaría saber cómo pueden los espectadores empezar hoy a reconectar consigo mismo, incluso sin herramientas externas tan complicadas. Es que realmente no hay ninguna herramienta que sea complicada, porque el pensamiento mediúnico, el pensamiento imaginativo se da en la misma parte del cerebro. Entonces, todo lo que llega a tu cabeza, dilo, porque seguramente sean evidencias mediúnicas. O sea, es como lo que decía antes, ser valiente. Quitarse el miedo y empezar a hablar y todo lo que te llegue a decirlo, porque Mm. no sabes dónde va a estar la evidencia o la superevidencia. Y luego también el contemplar tu entorno, porque al final también a nivel energético atraemos como vibramos. Entonces, a través de otras personas u otras circunstancias, todo lo que pasando en tu vida son cosas que, como es adentro, es afuera. Mm. Entonces, si estás viendo muchas personas que tienen parejas tóxicas, revisa tu relación de pareja porque algo no estás viendo y se está reflejando en el exterior. Si todas son así, es porque tu visión o tu vibración en cuanto a eso es así. Claro, claro. Eso es Se lo que yo dice, me en terapia. En cuanto me llegan, de repente una semana me entran cuatro parejas distintas en terapia de pareja. Pues lógicamente hay algo en mí que tengo que revisar. claro, Porque que el 80% sea de una problemática concreta y todo lo demás sean sesiones así como random, hombre, pues claro, me tengo que plantear porque ese 80% está en mi consulta. Sí, claro. Que yo De la manera traigo. inconsciente se Claro. refleja. Sí, 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 Es sí. igual, ¿no? Cuando vamos a comprar un coche, ¿no? Mi coche quiero este modelo específico y que sea de color rojo. De pronto, tu estado de conciencia está enfocado en esa nueva compra y por donde te metes, en cualquier calle, ciudad, te encuentras el coche rojo específico con el modelo que tú quieres comprar, ¿no? Y tú dices, wow, donde pongo el foco, donde está mi energía, como bien lo acabas de explicar bien, ¿qué hay ahí? ¿Qué energía estoy transmitiendo a los Ujú. demás? O atrayendo, O incluso. claro, atrayendo, o atrayendo, qué bien. sí. ¿Tenéis alguna experiencia, porque con vuestra trayectoria y con todo lo que lleváis, que os haya marcado vuestro trabajo y que refleje ese poder o esa transformación de la que vosotros habláis y la que entregáis para con las personas? Yo creo que tenemos Biel y yo una experiencia que creo que ha sido la más fuerte, ¿no? Bien, la del directo, el directo de la mamá, que del niño secuestrado, del hijo secuestrado. Bueno, bueno, hay otra que fue en el Magic, que era uno que había desaparecido. Uy, sí, esa fue también. Fue muy Vamos a contar la fuerte. del Magic. Pues sí, voy a contar la del Magic. Pues estábamos en el Magic, es una convención, ¿no? De espiritualidad en Barcelona. Y estando allí empezamos a dar, Inés y yo estamos súper conectados y solemos conectar con los mismos fallecidos. Entonces estábamos dándole evidencias a una mujer y claro, le dijimos un montón de información y dijimos, ¿te resuena? Y dice, sí, 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 es que creo que es mi No, sobrino. mi Y digo, primo, pues sí, mi primo es mi primo. que lleva Y digo, desaparecido. lleva desaparecido 5 días. Claro, y dijimos, ostras. Entonces, claro, es que estuviese Nos desaparecido. Es miramos, que todas las claro, evidencias, ha desaparecido. Se supone que no se sabe si está vivo o muerto. pero le dio Biel Pero una evidencia que fue, está. le dijo, mira, tengo que hablar de peces voladores. Y es que Sí, el primo había montado un equipo de fútbol con sus amigos que se llamaba Peces Voladores. y está en una secta. Forman Es, parte de ese equipo que se llama Peces Voladores de una secta. Claro, al principio, fíjate, ahí me dijo que no sabía lo de los peces voladores. al Y principio no lo sabía, no dije, sabía pues me da yo. más información. Digo, de todas maneras, Inés y yo respetamos, o sea, podemos hacer espectáculos, pero para mostrar lo que es la mediunidad. Pero en Pero este en casos caso, muy sensibles decimos, oye, nos vemos después sin tanta gente, no te preocupes, no te vamos a claro, cobrar, porque queremos todo atender lo que ocurrió hemos abierto. que yo estaba conectando con su abuela y le dije, pero es que aparte de tu abuela hay un chico que tiene tu edad aproximadamente que está fallecido. Y me dijo, es que mi primo lleva desaparecido 5 días. Y a partir de ahí, Mm. Biel y yo empezamos a dar evidencias que era como,
pues que estaba el primo estaba Evidentemente fallecido. estaba muerto. Y luego nos vino a pedir las coordenadas porque había fallecido en avión. Y claro, nosotros ahí dijimos, bueno, es que creemos que hay cosas que se nos escapan de las manos o implica una responsabilidad. Imagínate que a la persona hace una batida de se gasta, yo que sé, 20.000 euros para encontrar a su primo y nos hemos equivocado en un número, en las coordenadas. Sí, Claro. por ejemplo, eso pasa mucho en Chile. En Chile hay muchos medios que no colaboran con la policía porque hay policía corrupta y entonces si el fallecido les da información sobre el asesino, están en un problema los mediums porque pueden ir a por ellos, ¿no? Las mafias. Entonces, complicado. Es Sí. complicado, es muy delicado. Justamente esta Complicado. mañana estaba escuchando a un chico que se dedica, al igual que vosotros, a la mediunidad y él hablaba sobre el caso de una señora que su hijo estaba desaparecido. Pero que ella intuía que su hijo estaba muerto, estaba fallecido. Ella decía, yo sé, solo quiero encontrarlo para pasar mi duelo, llorarle, enterrarle y ya está, que no quiero nada más. Entonces, él habla, ¿no? De pronto los olores que comienzan a sentir, a desprenderse al Mm, olor. Ella iba visitando morgues y morgues por la ciudad donde vivía y el olor ya lo tenía era muy característico para ella porque era lo que olía al percibir esto en las morgues. Y él le dice, él está ahí en una morgue de las que tú sueles ir. Entonces le dice, además, estoy viendo, él me está mostrando un tatuaje en el brazo y estoy percibiendo esos olores y estoy percibiendo, estoy viendo a los doctores con sus batas en el lugar donde se encuentra. Ve de nuevo a esa que sueles ir casi todos los días o todos los días. Ella va y le dice, él está en un tráiler en la morgue. Cuando ella va al lugar, le dicen que no existe un tráiler donde ellos tengan personas desaparecidas. Ella se pone a llorar porque cree que él la ha timado a ella, o sea, me timó, me ha mentido porque me ha mentido y llora y llora y llora y cuando ella va saliendo ya se le acerca una de las señoras que limpia y le dice, escuché que está preguntando por un tráiler. Y sí, sí hay un tráiler aquí. Cruz, al girar el edificio se lo va a encontrar, pero no diga que se lo he comentado, por favor, porque me voy a meter en problemas. Es que ya no tienen lugar para los cadáveres y entonces los están metiendo en este contenedor, en este tráiler. Ella entra llorando, discutiendo, diciendo, por favor, sé que mi hijo está ahí. Es que su hijo no está ahí, estamos colocando a los que usted ya ha visto. Y ella va. Cuando comienzan a sacar para reconocer a su hijo de los distintos cadáveres, lo primero cuando ve el brazo con el tatuaje que vio el vidente y reconoció a su hijo, le hicieron las pruebas de ADN y era su hijo. Historias como claro. esta, Claro. imagínate Mm. en directo, en vivo, que una persona te diga eso y lo bonito que vosotros lo lleváis, entendéis el dolor, la pena, el duelo de esa persona en ese momento, hablamos afuera, no te vamos a cobrar, eso dice mucho humanamente del trabajo tan valioso que vosotros estáis ofreciendo. Claro, Claro. es que estábamos delante de 200 personas, no era el momento No. para dar esta información. Nos llegaba toda la información de que estaba fallecido, pero esto es mejor hacerlo en privado. Era un tema sensible, aparte siempre no nos pillamos los dedos, que nosotros siempre decimos, es nuestra percepción, pero hay que verificar, porque claro, yo no voy a meterme en el terreno ni en, ¿sabes? Ni en el departamento Claro, de una morgue, ni de un Claro. fiscal, ni nada. O sea, yo digo lo que percibo y si lo coges y te abre puertas a investigar, pues perfecto. Pero sí. luego hubo un directo en Instagram que nos pasó eso, ¿no? De una madre que sabía perfectamente, hace 40 días que no encontraba a su hijo, y ella sabía perfectamente que estaba fallecido, pero ella quería recuperar el cuerpo y yo lo vi, ¿te acuerdas, Sí, Inés? aparte nos Lo dijo vi. que, o sea, quién le había matado, porque había sido un asesinato, nos habló de un embarazo, o sea, todo con unas evidencias concretísimas. Pero fíjate el dolor de una madre que a pesar de que era, no sé si había 100 personas, pero 100 personas viendo, o sea, todo el mundo en silencio en el directo. Mundo sin contestar. Sí, Sea, sí, las sí, 100 sí, sí. personas sabían que, Fue- que ese niño que ese hijo estaba fallecido. claro. Éramos tres medios, los medios lo sabíamos y el dolor de la madre, que también lo sabía, cuando terminamos el directo nos dijo, entonces, ¿qué pensáis? ¿Que mi hijo está muerto o desaparecido? Claro, y es como de hostia. Y ahí Uy, tuvimos que hacer como, pues, como bien el psicólogo, pues que le explicase. y es mucha, claro.
Hay que entrenar también a los mediums a, lógicamente no son psicólogos, pero por lo menos a sostener, ¿no? Ese duelo, acompañarlos. Yo, claro, ella quería recuperar el cadáver para llorarle, Claro. como decía la chica, pero claro, es que el cadáver está descuartizado, entonces es como de, no. O sea, hay que un poco también educarlos a decir, ahora tu hijo está en todas partes, Claro. estaba en el directo contigo. Entonces, hazle un altarcito, un acto psicomágico para que la psique se quede contenta, ¿no? O tranquila. Ujú. Pero Claro, sí, hay casos así que son, es lo más turbio de la mediunidad, Sí. porque lo Luego el otro, resto, o sea, son casos puntuales, el resto es amor, risas, diversión, recuerdos bonitos, chistes, pero estos claro, casos son los más llamativos porque son... sí, claro. Inés y y Biel, saber una, gestionarlo. claro, y qué bonito entrar desde esa parte, ¿no? Cuando hay un duelo con amor, con compasión hacia la persona y saber, pues, equilibrar ese momento. Yo tengo una curiosidad, hablando de desencarnados. De alguna manera ellos conectan con los familiares cuando suceden estos trágicos accidentes o desapariciones porque, bueno, han sido asesinados. ¿El alma a partir de ese momento queda en paz por el hecho de Sí. haber entregado ese mensaje? El alma queda, mira, cuando alguien fallece queda en paz. Ok. Cuando alguien fallece queda en paz, se libera de todos los apegos y de todas las emociones que pueden estar en este plano que sean negativas. Y entonces no es solo cuando entregan el mensaje, es súper importante decirle a los familiares que el fallecido está en paz, Mm, que el 99% de los fallecidos que fallecen están en paz, están tranquilos, han trascendido y ahora se vienen a comunicar, no porque les estemos molestando, sino porque ellos quieren comunicarse. claro, Sobre todo dan información para que el que está vivo se quede tranquilo. Claro, esa es claro. nuestra misión. Qué bonito. Sí, porque una vez que el alma trasciende es que se desapega, como bien lo acaba de decir Inés, de todo, sobre todo de esos apegos, ¿no? Y está totalmente en paz. Bueno, Inés, bien, para ir cerrando, ¿queréis comentar algo adicional? El encuentro es el 6 de diciembre, es una gira a nivel nacional, es presencial, es online. Comente, por favor, para... Empezamos el día 6 de diciembre en Madrid, una gira Ajá. que es presencial. Empezaremos aquí en la Sala Figia y luego seguramente vayamos a Valencia. Será nuestro segundo destino. Vamos a ver cómo funciona aquí en Madrid primero y que son para 100 personas y luego estaremos en Valencia. Tenemos que concretar fechas, pero vamos a empezar por ahí, por Madrid y por Valencia. Qué Y va a bien. ser presencial porque online nos tienen muy vistos ya. Sí, es que estamos siempre en directo, siempre haciendo directos. Entonces, ahora tiene que ser presencial, que nos podamos achuchar, que sea como mucho más íntimo, Qué mucho bien. más Qué cercano. bien. Bueno, yo os prometo que os seguiré en algún directo que tengáis para ver cómo surgen, ¿no? Estas magias del mundo de la mediunidad. Yo amo este mundo, me encanta. Y bueno, deciros que muchísimas gracias por estar compartiendo en este espacio de TV Luz para el Mundo. Gracias a todos los participantes, aquellas personas que nos están viendo. Y ya, nos vemos para una próxima. Sí que ha sido un gustazo y un placer haber estado con vosotros, Inés y Biel. Muchas gracias. A Gracias. vosotros. Hasta luego.